Lectura del primer libro de los Reyes. Sucedió entonces que Jeroboam salía de Jerusalén y se le presentó el profeta Ahías de Silo, cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en campo abierto, tomó Ahías el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 jirones y dijo a Jeroboam: «Toma 10 jirones para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel». Así Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: «Efetá», esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. San Juan, cuando concluye su Evangelio, pone ahí unas frases en las que manifiesta la intención que le ha llevado a escribirlo. Y dice, a modo de conclusión: «Muchas otras obras hizo Jesús, pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida abundante». Los demás evangelistas no lo dicen, pero es evidente que su intención al escribir los evangelios es la misma. Podemos descubrirlo en la presentación que Marcos está haciendo en su evangelio de la persona de Jesús en estos primeros capítulos que venimos leyendo estos días. En ellos hay, desde la intención declarada de Jesús de llamar a la conversión, hasta los abundantes relatos de los signos que va dando Jesús, que confirman que Él no es un hombre cualquiera, no es uno más, sino que actúa con el poder
y la autoridad de Dios. La gente se maravillaba de que Jesús hablaba con autoridad y no como los demás maestros de la ley. Pero es que esa autoridad la veían sobre todo reflejada en los hechos. Jesús iba curando hasta el punto de que la gente misma, lo hemos escuchado aquí, al final, concluía acerca de Jesús: todo lo ha hecho bien, incluso hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y podrían haber añadido: y andar a los paralíticos y hasta resucitar a los muertos. Pues nosotros es así también como nos acercamos a Jesús y como lo conocemos, a través de la lectura de estos evangelios, a través de la proclamación que solemnemente hace la Iglesia de estos evangelios, de esta buena noticia, que nos habla de esa persona que, a pesar de que nos separan 20 siglos, ya más de 20 siglos de tiempo en la existencia, pero sin embargo sigue vigente, entre otras cosas porque el final de Cristo no fue un final, sino un nuevo comienzo. Y Cristo vive para siempre, y Cristo es el que sigue salvando para siempre a toda la humanidad, y eso es lo que quiere, salvarnos. Pero tenemos que llegar a una fe profunda. Para que haya esa fe necesitamos de alguna manera encontrarnos con este Jesucristo que nos presentan los evangelios, como se encontraron sus contemporáneos. A ellos les costó mucho trabajo llegar a la fe, y eso los que llegaron a tener fe, empezando por los discípulos, que no creyeron a la primera, ni mucho menos, sino que se daban cuenta, eso sí, de que en Jesús había alguien extraordinario, veían cosas que no veían en los demás, en las demás autoridades de Israel, y todo eso poco a poco les fue abriendo el corazón hasta que fue la irrupción del Espíritu Santo en Pentecostés el que por fin les ayudó a comprender del todo que Cristo es el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos. El proceso de la fe, por lo tanto, no es instantáneo y desde luego ni mucho menos es algo que se hereda. Lo que podemos transmitir a las generaciones siguientes es nuestro testimonio, el testimonio de nuestra fe, de lo que hemos llegado a descubrir, de lo que hemos visto en Jesús. Pero la fe como tal, cada uno tiene que vivir el proceso por el que esa fe nace, se desarrolla y si la cuidamos, crece, y si no la cuidamos, muere, como a tantos se les ha muerto la mucha o poca fe que hayan tenido. Y eso ocurre en la medida en que realmente hay un encuentro con el Señor, un encuentro no de un día, aunque a veces un día puede ser crucial en nuestra vida, un día en el que Él nos permite, o de alguna manera se nos revela, se nos da a descubrir algún aspecto de su persona, y eso puede cambiar el rumbo de nuestra existencia, pero es algo que va ocurriendo día tras día. Igual que los discípulos, conviviendo con Él, viendo, escuchando cada día, y van creciendo en el conocimiento y en la fe de Jesús. Nosotros también necesitamos hacer ese proceso. No es, ni podemos decir, como a veces dice la gente, no, yo soy cristiano de toda la vida. No, mire usted, no es cristiano de toda la vida. Un día empezó a serlo y depende de cómo haya vivido usted su relación con el Señor, ha ido creciendo en la fe, o a lo mejor está estancada, o a lo mejor no tiene siquiera mucha fe. Evidentemente esto es algo que solo Dios puede juzgar, solamente Él lo conoce, pero como también en nuestros actos se manifiesta lo que decimos creer,
pues a veces nos damos cuenta de que vivimos, como decía San Juan Pablo II, como si Dios no existiera. Vivimos como si no tuviéramos fe. Por eso, qué importante es que nos acerquemos a Cristo, que miremos cómo hace, qué miradas tiene Él sobre la gente, cómo se acerca a unos y a otros, la compasión que hay en su corazón, esa capacidad de acercarse sobre todo a los que sufren, a los pequeños, incluso a los alejados de Dios, a los pecadores, porque quiere la salvación de todos y quiere la nuestra, quiere nuestra salvación y por eso también a nosotros se acerca. Pero se acerca no solo para que creamos en Él, sino para que nuestra fe se manifieste en una forma de vivir que es la suya. Cuando la gente se acerca a Él, después va a venir la llamada, sígueme. La llamada es a seguir a Jesús. Y eso significa tratar de vivir como vivió Jesús. Adoptar sus valores, sus criterios, su forma de pensar y sobre todo su forma de actuar. Y eso es algo que, por desgracia, no siempre vivimos así, ni nosotros ni en tiempos antiguos el pueblo de Israel. Hemos escuchado en la primera lectura un momento que fue crucial, uno de los momentos cruciales en la historia de Israel, un momento en el que el reino se dividió en dos, se partió en dos. Y eso había ocurrido, ya ayer lo escuchábamos, por los pecados de Salomón en concreto, su rey, pero también de los del pueblo. Hemos escuchado hoy en el Salmo, que hemos recitado después de la primera lectura, como decía el salmista, mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Los entregué a su corazón obstinado, es decir, les dejé que se toparan contra el muro porque no han querido hacerme caso, no se han querido hacer obedientes. Y esto es lo que provocó efectivamente la división. Y es que el mal, el pecado, divide. Mientras que la santidad, la gracia, el amor de Dios une. Recordemos el pasaje en el que en el Génesis, ya después de la infidelidad de los primeros seres humanos, desobedecen a Dios, viene la ruptura con Dios e inmediatamente como consecuencia viene la ruptura entre los hijos de Adán y Eva, hasta el punto de que uno mata al otro. El pecado divide, introduce el odio, introduce todos los males. Por eso la unidad solamente es posible en la medida en que volvemos a Dios o nos acercamos a Él, nos arrepentimos y cambiamos, porque el pecado divide, la gracia une. Y esto es lo que Jesús pedía al Padre en la sobremesa de la última cena. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. La división, el odio, son producto del pecado, son producto de nuestro alejamiento de Dios. Y no cabe duda que nuestra sociedad, al menos por lo que se ve, está muy alejada de Dios. Muy. Y esto, evidentemente, no trae bienes, trae males. ¿Y cómo remediar eso? Pues empezando por convertirnos nosotros y pidiendo al Señor continuamente por la conversión de este mundo nuestro, que se va a dar de narices contra Dios sabe qué males, que nos puede permitir que ocurran en nuestro tiempo, como en su día permitió este tropezón en el recorrido del pueblo elegido por Dios para ser testigo suyo
y no lo fue. También nosotros hemos sido elegidos para ser testigos suyos en el mundo de hoy y Dios sabe si lo somos o no. Posiblemente, desde luego, no como debiéramos. Que el Señor nos ayude a todos con su gracia. Para eso venimos a Él, porque necesitamos fortalecernos, necesitamos el empujón que Él nos da y la confianza que nos muestra en el poder que desarrolla a través de nosotros.